Hey, soy Chinón y me acaba de llegar un baúl y cajas. Dios mío, no sabía que iba a ser tanto. Esta es una colaboración con Procolored, una marca que hace impresoras especiales para DTF. Ya te he hablado de este material en otros videos. Yo lo suelo usar para tote bags, aunque lo suelo pedir por línea. En este momento que estoy abriendo todo esto, de verdad no tenía la menor idea de cómo funciona todo el proceso para hacer una impresión DTF. Nada, aún así yo quería ver todo lo que venía. Bueno, dentro de este baúl gigante, que sí, así lo entregaron, qué bonito, encontramos un horno para las impresiones con diseño de panda. ¡Qué hermoso! Viene un tubo gigante de papel DTF y una cajita, bueno, cajota. Todo esto solo venía por encima, ya que abajo se encuentra el verdadero monstruo. Esta caja me abruma mucho porque tiene demasiados accesorios, pero ahora que estoy editando en realidad no es tanto. Algunos accesorios vienen extra por si algo se te llega a dañar. Ahora sí viene la cajota, qué miedo. Pesa un buen, de verdad no sé cómo la saqué yo solito. Pura pierna, pa, pura pierna. Ok, al abrir la caja encontramos la Procolored F13 Panda DTF printer de 13 pulgadas A3L1800. Apellido y todo tiene la poderosa, Qué hermoso el diseño de sus máquinas. Es un panda. ¿Cómo se les ocurrió ese diseño tan bello? Queda perfecto en cualquier área de trabajo, Aquí tuve que pedir ayuda para ponerla en la mesa en mi cuarto. Pues solita no podía. Mira, esta puertita se abre para ver cómo está imprimiendo, qué cute. Pero ya. Instalarla fue bastante fácil. Venía con un par de memorias con tutoriales y software, así que me facilitó todo. Quité esta pieza amarilla. En los accesorios ya te agregan 2 destornilladores y con imán todavía, Quito este papelito, coloqué la tablita que es donde saldrá la impresión y la cortará. El siguiente paso es atornillar una base para el rollo gigante. A este rollo le tengo que poner unos circulitos a cada lado para que ruede cuando imprima. Le pongo su palito y listo. La conecté a la luz y otro cable USB para que vaya a mi computadora. Ahora tengo que ponerle la tinta. En esta caja chiquita es donde viene, aunque también trae su polvo especial para DTF. Aquí son 5 colores, 5 botezotes de color y un líquido para limpieza, supongo. Un líquido. Pasemos a lo más satisfactorio, que es poner la tinta. Una vez lista, con unas jeringas tengo que absorberlo de 5 a 10 milímetros por cada color. Me paso a la parte de atrás para sacar tinta y aquí no estoy seguro si es lo que tengo que hacer, pero lo hice. Así salió. No sé si lo hice bien, pero ni modo. Seguido de eso imprimí el patrón de prueba para ver que salgan bien los colores, pero no veía nada, o sea, literal. No se ve casi nada, así que supongo que está bien. Venía una memoria con un programa llamado Profit. Es específicamente para estas máquinas, así puedo acomodar el archivo fácilmente. Este paso fue bastante intuitivo, poner tu dibujo y mandarlo a imprimir. Mi plan es solo probar de momento cómo funciona. No mandé mi dibujo completo, sino que solo el line art para ver cómo salía, ya que estuve aprendiendo de varios tutoriales de YouTube el cómo utilizar esta máquina. Me di cuenta que los trabajos de las personas que enseñaban salían con un borde blanco.
el cual no quería que saliera así el mío, así que tenía que estar al pendiente con mi primera prueba. De verdad, no sabes la emoción que tenía de ver cómo salía la impresión. Aparte de que me aloqué porque el diseño lo acomodé lo más grande que podía. A mí me encanta que la ropa tenga diseños gigantes, ¿sabes? Si ya la vas a pintar, pues píntala en grande. Mira, yo sé que de este momento lo ves blanco y no se entiende qué está pasando. Te explico, la impresora primero pone la tinta del dibujo, o sea, primero hace el diseño, pero después pone esta capa blanca que queda húmeda. Si la tocas de este lado de cómo está saliendo, se va a borrar o se va a manchar. Hay que tener mucho cuidado con esto. No sé por qué estaba imprimiendo otra, creo que le di mal el clic, pero bueno, ni modo. Ahora tengo que poner este plato gigante, el cual me ayudará a no hacer un cochinero con el polvito. Así es, este es el paso del polvito. Este polvito se tiene que poner arriba de la ilustración. Mira qué bonita la ilustración. Ah, tan asteric, tan grande, tan poderosa. Claro, aquí la tengo que acomodar del lado blanco, el que te dije que quedaría húmedo. Le pongo un poco de polvo que se pegará fácilmente. Solo tengo que tener cuidado para no tocar yo el diseño, sino moverlo con ayuda de la hoja y tratar de perder lo menos posible de polvito. Mi misión es hacer que se pegue en todo el diseño. Una vez listo, preparo el horno Panda a 120 grados por 180 segundos. Tengo que poner con cuidado mi diseño porque si toco lo blanco aún lo puedo borrar y si toco la máquina me quemo. Por eso viene este chuponcito para mover el papel. Mira qué fácil es. Y en efecto mi diseño no cabía. Lo tuve que recortar un poco, aún así me quedó un espacio afuera. Como cuando se te sale la patita de que estás durmiendo así todo tapadito, te la va a jalar el chamuco. Una vez acabado el tiempo en el horno, el polvo y la tinta blanca se fusionan y se hace durito. Aquí ya lo puedes tocar. Mi problema es que no se hizo de el lado que quedó afuera claramente, así que lo tuve que meter de nuevo. Pero solo es esquina. Y aquí ya tienes tu DTF. Ya es todo. Es todo el proceso del DTF. No esperaba que fuera así de fácil. Vamos al siguiente paso, que es quemarlo en la ropa. Que por cierto, la marca de Procolored también me mandó su prensa de calor con un diseño de pandita todo bonito. Pero el espacio era muy chiquito para el diseño que quería poner, así que regresé a mi prensa de calor. Primero limpié la camisa con mi rollo, puse el diseño. Una vez entrado, le coloqué la cinta térmica para que no se mueva y bajé la prensa. En las instrucciones decía que el DTF de ellos tiene que estar a 300 grados Fahrenheit o un poquito más por un tiempo que no me acuerdo cuál era, pero me da mucho miedo ir hasta esa temperatura. Se me hace que es un montón. Sentía que podía llegar a quemar la tela de la camisa, así que para evitarlo fui poco a poco bajando en ocasiones hasta que se pegara. Claro, tuve que mover la camisa para pegar todo el diseño, ¿sabes? Porque estaba muy grande. Una vez listo lo levanté y Dios mío, qué satisfacción. Escucha eso. Sin embargo, sí noté esa línea blanca que te había dicho. Era un pequeño margen que quedaba alrededor del line art. Era molesto. De verdad, a mí me molesta bastante. Pero la camisa de lejos se veía bastante bien. Volví a bajar la prensa para que se sellara. Pero bueno, después de tiempo contacté con la marca y me dijeron que ese borde blanco lo tengo que quitar desde los ajustes en la aplicación. Fue muy fácil, de verdad. Viene la capa de mi diseño y dos más en esta parte, de las cuales tengo que ajustar estos numeritos. Nada más le puse 0.20 milímetros y ya fue todo. Lo volví a imprimir, pero en esta segunda ocasión voy a probar el diseño a color. Todos estos pasos son los que ya te mencioné, haré lo mismo. Quiero aprovechar este momento para dar mi humilde opinión de la máquina. Primero que nada, yo no puedo recomendarte la máquina porque es mi primera vez probando una. Sin embargo, sí he probado calidad de impresión de DTF es diferente. La de esta máquina, a comparación del que yo compro, es muy delgado, demasiado delgado. Siento que no va a llegar a durar tantas lavadas, aunque la verdad en general el DTF como material sobre ropa no dura mucho. Es algo que se caerá rápidamente
Yo lo recomiendo más para cosas que no se lavan tan seguido, así como las tote bags o gorras. O sea, puede que sí llegue a durar con su debido cuidado de que el agua a alguna cierta temperatura cuando la laves, el tipo de jabón y que no la metas a una secadora. Pero la gente no hace eso, la gente no cuida eso. Pues yo siempre digo que el DTF no dura mucho. Pero bueno, regresando a la crítica, la impresión, el grosor de la tinta se me hizo demasiado delgado. Aquí ya viste la impresión, los colores que me salieron, más que nada el de la cara se me hizo muy opaco. Eso sí, me gustó mucho cómo salieron los colores del lazo y las campanitas estas. Todo eso salió perfecto, pero la cara no. Aunque lo más seguro es que no exporte bien mi archivo en algún tipo de perfil de color. Ay, pues sí, ¿verdad? No había pensado en eso. Ni lo investigué, solo subí mi dibujo. Bueno, ya después lo busco. Ya como último punto que quiero mencionar es que las máquinas son caras. Este en particular es de $3,500 aproximadamente. Esto sí es para investigar muy bien si es que deseas comprarte alguna o para tu emprendimiento. Investiga bien, porque la verdad yo no conozco. Volviendo al proceso, aquí ya tenía mi diseño con cinta térmica. Estuve usando una temperatura baja para no quemar la camisa nuevamente, pero de verdad fue tanto tiempo el que estuve usando esta temperatura que andaba bien frustrado porque no se pegaba. Incluso lo levanté del enojo. Dije, pues una vez lo arranco, pero no, me calmé, respiré y claramente fui por la solución más básica, que era usar los 300 grados que recomienda usar la marca, obviamente. Es que solo necesitaba respirar y calmarme, y pues sí funcionó. Esa era la solución tan básica. Por cierto, la línea blanca desapareció. Se veía muy bonita la ilustración sobre la camisa, aunque creo que sí debí pensarme la distribución del diseño, tipo, debí ponerle un poco más de tiempo a cómo quedaría con la camisa. Yo lo veo un poco vacío, no sé, como que muy simple la camisa. Pero X se ve bonito. Esta es talla L y yo soy talla L. La otra de la línea negra es talla M y yo no entro en eso, de verdad. No entro ni aunque me suma. Así que no me la vas a ver. Pues soy anchito, ¿qué te puedo decir? Así se ven las camisas. Noté que había un rayón en la del color. Eso sí sé que fue por mi culpa porque yo rayé la hoja con la uña antes de que se imprimiera por encima, cuando traté de acomodar el rollito de papel del DTF. Así que tengo que tener mucho más cuidado con eso. Pero bueno, esperen más diseños de mi parte. Ya te contaré después cuántas lavadas aguanta. Me la pasé muy bien con esta máquina. Todavía tengo que seguir aprendiendo a usarla. Es divertido, ¿eh? Pero bueno, bye. Mi dedo, me quemé el dedo. Le hice así, güey. Puta madre.